3 cabritos, otros 10 lotas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que hayan saludado te darán los panes, los que tomarán de manos de ellos. La Biblia dice que cuando Dios llamó al rey Saúl, este estaba en una condición bien tremenda, buscando las arcas del Señor. Nunca pensó Saúl que ahí Dios le había llamado, pero para regresar o para ellos preguntar sobre las arcas tuvieron como tal que arriesgar una situación, falta de provisión. Para ir a ver al profeta, aún tuvieron en cuenta y decían, Saúl dijo, no, ¿cómo vamos al profeta y no le vamos a llevar nada? Pero el sirviente dijo, yo tengo una parte y la voy a dar. Cuando ellos llegan allá, Dios le revela a Samuel que Saúl será el siguiente rey de Israel. Y le da unas señales para Saúl. Y una de ellas era el retorno, porque el retorno no había recursos para volver. Pero Dios le prometió que Él daría los recursos. Y los recursos bien especiales, ¿sabe? Porque eran personas que iban a la adoración, llevaban la ofrenda para allá y ellos terminaron entregándole. Con eso Dios le estaba diciendo a Saúl que Él haría la provisión que necesitaba en el llamado que Él estaba haciendo. Dios es quien nos provee, ¿verdad? Que lo sabe. Todos los días de nuestra vida y en cada momento. Así yo tenga una profesión, así yo haga miles de labores, así yo conozca muchas cosas y yo haya estudiado, me haya capacitado, tenga talentos humanos, que me abre la puerta, es Dios. Y yo debo tener claro eso. Y cuando lo entiendo, entonces soy agradecido para honrar al Señor. Es importante que nosotros lo comprendamos y honremos al Señor esta mañana. Amén. Y que esta sea la mayor inspiración para ofrendar hoy, esta mañana, para el descanso. Llenos de gracia por lo que Dios ha hecho. Papá, gracias, Dios de los cielos, por todo lo que tú nos das, Dios mío. Eres nuestro proveedor. Eres tú, Señor, quien abre puertas de bendición, quien envía recursos del cielo. Eres tú, Señor, quien ensancha el territorio, Señor, quien ministra, que derrama, que trae sobre nosotros cada día. Nosotros te honramos, Señor, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, por todo lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas, Señor. Bendito sea por siempre, papá, por tu amor y misericordia en Cristo Jesús. Señor, con tu poder, Señor, con tu gloria inefable.
amén. Le decimos al Señor un saludo especial para cada uno de los que están hoy aquí, amén, de los que podemos conectarnos a través de ese tiempo. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente, que la presencia de Dios rodea a cada uno de nosotros. Quiero recordarles algunas cositas. Este sábado estamos invitados por el pastor Francisco a una actividad que ellos tienen que se llama activación, multiplicación, ¿cierto? Tiene un costo, ahí está la invitación, quienes puedan ir, amén, que bueno que apartemos ese tiempo para ir, gloria a Dios, que podamos estar, va a ser el sábado de 5 de la tarde, creo que hasta las 9 más o menos. Pero es un tiempo, pues entenderán que hacer un evento genera demanda unos recursos. Entonces, ahí está el costo, lo que necesiten de toda forma, lo que querramos ir, qué bueno que nos organicemos. Lo otro es que, si Dios nos presta la vida, para el día 7 de noviembre queremos tener los bautismos y estamos preparando un lugar. Yo quiero ir a otro sitio, no a los de siempre. Que los hermanos ya me dicen que esos ríos son míos y yo no tengo río. No, que vamos donde el río del pastor. No tengo río, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a tratar de ir a otro espacio. Amén. Otro río que no es mío. Sorpresamente, para que nos organicemos y vaya parando. Voy haciendo, ¿cómo es que? Voy apartando, voy haciendo el ahorrito. Amén. De pronto nos vamos y visitamos a Soledad y el Levita, ¿cierto, Soli? Soli sí tiene río, ¿no? Gloria a Dios. De pronto nos organizamos y nos vamos para allá ese día. Qué bueno, ahí cuadraremos y les diremos entonces para irnos ese día allá de allá. Gloria a Dios. Nuestros hermanos que están viajando están bien, ellos han mandado informe de que están bien, los hermanos que salieron, amén. Gracias al Señor, porque no han podido llegar a la meta que se había propuesto. Pero donde están bien, es lo que me dicen, ¿cierto? En el caso de Pedro, de Angel y de Jerry, estamos orando y sigamos orando por ellos. Amén. Que sea el Señor estableciendo su voluntad, no los dejemos allí de los propósitos para que sigamos orando por ellos. Vamos a estar en la palabra, por favor, en el libro de los Gálatas. Quiero recordarles, se me olvidaba, el martes tenemos entonces la parte de capellanía. Quienes quieren ingresar a la capellanía es la última oportunidad. Entonces, no después no me digan, pastor, yo quiero después, yo quiero para tal fecha. No, el martes, ya en el último tiempo, porque no podemos retrasar más clases. Entonces, ustedes entenderán. Gloria a Dios por los que están allí. Entonces, me piden la información, me solicitan la información. ¿Ven? Libro de los Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas, capítulo 1, vamos a compartir esta palabra. Compártala con alguien allí, en el libro de los Gálatas. ¿Ven? Dice la palabra de nuestro buen Dios, Gálatas, capítulo 1. Gloria a Dios. El sábado también tenemos una actividad de los niños, ¿cierto? Los niños tienen un servicio acá, 6 de la tarde, Jenny, no es servicio Jenny, 6 de la tarde creo. Entonces estaremos recordando la información del culto de los niños este sábado. Gálatas capítulo 1, dice la palabra del Señor. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciáramos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es el de un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bendito eres, Señor. Nosotros queremos honrarte y exaltarte esta mañana, Señor. Queremos bendecirte porque tú eres fiel, queremos bendecirte porque tú eres grande. Queremos, Señor, que tú guíes nuestro corazón, bendito Rey de los cielos, Señor, y traigas a nuestra vida dirección de lo alto, papá. Gracias por tu palabra, precioso Dios de los cielos, Señor, que es alimento, que es aliento, que fortaleza, que tú eres nuestro Dios, Señor, que nos sostiene y nos sustenta, maravilloso Dios. Ven, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, precioso Rey, Señor, Padre, para fortalecer nuestra vida, para fortalecer nuestros corazones, para afirmar nuestro ser, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, gracias porque tú eres nuestra mayor bendición, porque eres tú la fuente de fortaleza, Señor, y de gracia sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que nos guíes, Señor. Amén, bendito Dios, y amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Vamos esta mañana a compartir esta palabra, amén. Y pensando entonces que como alianza nuestro ADN es el ser misioneros, recordemos entonces hoy en este tiempo de misiones la gran necesidad que hay de entender pero también de caminar en pro de esas misiones. En pro entonces de anunciar el Evangelio a todo lugar, porque de eso se tratan las misiones. Las misiones no solamente se trata de ir a X país o a X ciudad, a tal parte, no. Se trata de anunciar el Evangelio en todo lugar donde nosotros tuviéramos contacto. Todo lugar que tocare la planta de nuestros pies debe ser el espacio de ser testigos de Cristo, de ser testimonio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando recordamos aquí, hablemos entonces de esta palabra que hemos titulado Entre Arabia y Damasco. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Galacia tuvo una particularidad. Dios hizo cosas especiales en Galacia, sí. Hizo cosas maravillosas, sí. Los hermanos recibieron el Evangelio con gozo, con alegría. Encontraron en Cristo la oportunidad, pero también la esperanza que ellos necesitaban. Y es una bendición cuando uno conoce al Señor y se enamora. Amén. Pero el amor hay que mantenerlo, ¿cuántos lo saben? No es fácil. Y pasa casi con la relación de pareja. Hay que fortalecer ese amor y hay que mantenerlo. Por momentos puedo olvidarme, puedo sentir algunas circunstancias que afectan mi relación. Y muchas veces decepcionarme, desalentarme y terminar renunciando a mi relación con los padres. Bueno, llegó un momento crucial para los Gálatas. Por eso Pablo se dirige a ellos, recordándoles, hermanos, de dónde viene el llamado. Porque los Gálatas empezaron ¿a qué? A tambalear en la fe y a prestar oído a cosas que no deberían, a un evangelio diferente. ¡Wow! ¿Y es que cuántos evangelios hay? Hay uno solo. Pero como el evangelio significa buenas noticias, muchas veces podemos ser seducidos por otras noticias que aparentan ser buenas, pero no son buenas. Entonces Pablo les recuerda a ellos, quiero que entiendan esto, el llamado viene del cielo. Porque la gran diferencia en el Evangelio frente a otras cosas que quieran darnos o presentarnos es exactamente ese. El llamado viene del cielo. Es Dios quien establece llamar a la humanidad para buscarle, para caminar con Él. Por eso Pablo les dice, yo soy apóstol, pero no soy apóstol ¿de quién? De hombres. Es decir, a mí no me nombraron los hombres. La palabra apóstol significa enviado. Es decir, Pablo sabía que era un enviado de Dios.
Y por eso les recordó, porque muchos cuestionaron su apostolado y dijeron, Pablo no estuvo con los 12, ¿cómo van a decir que él es un apóstol si él no estuvo con Jesús, no estuvo con los 12, no vivió los tiempos como tal que el Señor realizó? Entonces, ¿cómo lo autonombran apóstol? ¿Cómo lo llaman apóstol? Pero el apóstol es aquella persona que tiene un llamado de Dios para realizar cosas especiales, que tiene un llamado de Dios para ser enviado a cosas particulares. Entonces Pablo dijo, yo soy un apóstol, sí, pero yo no soy un apóstol de los hombres. Es decir, yo no vengo porque los hombres me aprueben, me aplaudan, me celebren, me estimulen en medio de eso. Cuando hay un llamado de Dios, yo tengo que tener en cuenta que, hermano, así los hombres se opongan, yo debo caminar con Dios. Ahora, ¿se presentan oposiciones para uno servir al Señor? Sí. Y en ocasiones, quien menos me califica tal vez son las personas más cercanas, que dicen, no, pero ¿usted qué va a hacer eso? No, ¿usted por qué va a caminar? No, venga, devuélvase, ¿por qué va a caminar con Dios? Devuélvase de él. Y Pablo les dijo, no, tengan en claro esto. ¿Por qué? Porque los gálatas empezaron a retroceder. Y por eso les digo esto. Pero también les dice, no soy apóstol de hombres, ni por hombre. Es decir, no me mueve la razón de las personas, de lo que ellos puedan pensar de mí, de lo que ellos puedan decir de mí. Tengamos en cuenta, hermano, que el mayor éxito para usted y para mí es hacer la voluntad de Dios. Así el mundo no nos aplauda, así el mundo no lo celebre, no le felicite. Usted hoy y yo ocupémonos en hacer la voluntad de Dios. Y esa será siempre la gran diferencia. Por eso Pablo lo podía decir y decía, no, a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó Jesucristo. ¿A cuánto llamó Cristo en este lugar? Entonces estamos hablando de lo correcto. Porque usted y yo debemos tener en claro quién nos llamó. Nos llamó Cristo y eso nos debe demandar preparación, entrega, dedicación, constancia en el Señor. Para que no nos dejemos desalentar por Dios. Saben, los gálatas eran sorprendentes. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué fácilmente ellos se habían desilusionado? Ahora Pablo les decía, recuerden esto, el llamado no viene de los hombres, el llamado viene de Dios. Cristo los llamó y dice como tal, pero no solamente Cristo, Dios el Padre que resucitó de los muertos a Jesús. Pablo le recordó otro baluarte del Evangelio y es la resurrección de Cristo. ¿Y por qué es un baluarte del Evangelio la resurrección de Cristo? Porque esas son las buenas noticias. ¿Cuántos tienen miedo de morir? ¿Tenemos miedo de morir? No, ¿cierto? Normalmente uno le tiene miedo más a qué? A la forma, ¿cierto? Porque no es lo mismo que yo me acueste, me duerma, hermano, y amanezca el otro día ya afinado y en otra parte. A que venga un carro de frente, pues si no tengo miedo de morir, aquí me quedo. ¿Cierto? Qué tremendo. O si no tengo miedo de morir, pues agarro dos cables de la energía y bueno. No, eso es algo muy distinto. ¿Amén? La forma siempre nos producirá miedo. La forma siempre nos generará susto. Pero la seguridad en Cristo es lo que nos ayuda a estar fortalecidos frente a la muerte. Ahora, ¿por qué es la buena noticia? Imagínense, porque la muerte siempre generará ese temor y esa incertidumbre. La forma muchas veces. Pero Pablo le recordó a los gálatas, la buena noticia consiste en que Cristo venció la muerte. Dios resucitó a Jesús y nosotros tenemos esa misma esperanza hoy. Amén. De ahí que no tenemos temor de morirnos. Tenemos un poquito de susto con la forma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué les recuerda a Pablo? Les dijo, tengan en cuenta esto. Mi saludo no es un saludo de rabia. Mi saludo, como tal, o lo que yo les estoy diciendo, es basado en el amor que les tengo. Por eso el verso 3 dice, gracia y paz sean a vosotros. Los gálatas se habían equivocado y estaban haciendo lo incorrecto, pero cuando usted y yo queremos restaurar a alguien, no podemos entrar a las malas. ¿Cuánto lo saben? La restauración no se da a la brava. Muchas veces la gente quiere que las cosas se arreglen y no pone de su parte para, hermano, generar un buen ambiente.
Si yo no tengo una disposición de restaurar, va a ser muy difícil que las cosas se logren. Dios nos mandó a restaurar, amén. Por eso cuando predicamos el Evangelio nosotros debemos de ser conscientes. Estamos para bendecir, ¿cuántos lo saben? Así medio mundo maldiga, así muchas personas quieran que usted y yo maldigamos, pueblo del Señor, estamos para bendecir. Pablo tenía la autoridad para haberle hablado mal a los Gálatas, no diría así, pero lo que hay en nosotros es diferente. Y nosotros debemos de ser conscientes. Por eso el deseo de Pablo y el saludo dice, gracia. Gracia, ¿qué significa gracia? El favor inmerecido de Dios, ¿cierto? Que Dios coloque su gracia sobre nosotros, que Dios nos haga brillar muchas veces en medio de las cosas. Pablo dijo, yo deseo como tal que ese favor de Dios esté con ustedes. ¿Qué habían hecho los Gálatas? Se habían equivocado. ¿Quién va a saludar a alguien así? Si no decía antes, veis que le hablo las orejas, que le tengo 2 coscorrones. Pero cuando hablamos de restauración, es el amor el que restaura el pueblo del Señor. Y la siguiente parte dijo, y paz sean a vosotros. Porque, claro, si ellos se apartaban de la fuente de paz, necesitaban tener esa paz ahora. Entonces Pablo les dice, miren, tengan en cuenta esto. Les doy este saludo de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y que un hombre como Pablo era reconocido por ser como, tenía un temperamento suavecito, amable, ¿cierto? Pablo era un hombre de esos que era todo amor por donde se le miraba, abrazaba, besaba a los hermanos, ¿o no? El Pablo de la Biblia era un hombre fuerte. Era uno que no tenía problema en echar mano a aquellos cristianos y tomarlos por los cabellos y meterlos a la cárcel o aún matar a los que se oponían al judaísmo. Pero Dios hace una obra sobrenatural en la vida de todo aquel que se dispone. Y cuando Cristo viene a una vida, Él empieza a transformar mi temperamento para moldear mi carácter. De tal manera que si yo antes sacaba el machete, ahora, hermano, lo pago. Amén. Lo uso para lo que no, para otras cosas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona distinta. Porque yo soy una persona diferente. Por eso sorprende, y quiero que hagamos énfasis en eso, sorprende ver a Pablo saludándoles así y diciéndoles, miren, yo les deseo esto, yo quiero que ustedes tengan esto, quiero que haya gracia de Dios y haya paz sobre ustedes. No estoy aquí para pelearme con ustedes, no, esa no es mi razón, yo no vine a pelearme con ustedes. Yo quiero que recuerden cuáles son los propósitos que Dios tiene. Porque cuando yo recuerdo que Dios me ama, y que Dios quiere cosas grandes conmigo, entonces recobro la fe. ¿Qué es lo que nos ayuda a vencer muchas veces? Si en ocasiones nosotros queremos desmayar, ¿qué es lo que muchas veces nos falta? Un momento de prueba, una tribulación que tengamos, me decepcioné, me defraudé, y entonces yo no quiero seguir luchando. No siento ganas de seguir adelante, no siento ganas de continuar, pero cuando yo recuerdo que Dios me ama, entonces tengo las fuerzas suficientes para avanzar. Amén. Eso es lo que nos levanta todos los días, ¿o no? Por eso Pablo usa esto para hablarle a ellos y les recuerda también, versículo 4. ¿Cuál es la razón? Mire, la raíz, hablemos de la raíz del Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué es necesario recordar que Cristo murió por nosotros? Porque el diablo siempre está tratando de traernos el pecado al frente. Porque Satanás casi siempre está tratando de traernos, hermano, nuestro pasado delante de nosotros. Y si no tenemos la firmeza espiritual, fácil es que nos enredemos. Fácil es que podamos caer. Siempre. ¿Qué es lo que va a generar un cambio en mi vida? Lo que yo soy ahora en Dios. Si yo viviera por lo que fui un día, nunca podría salir adelante. Si nosotros viviésemos por lo que un día cometimos, hicimos o realizamos, ¿quién podría estar en pie? Nadie. Ninguno de nosotros, hermano. Por muy buenos que seamos, nadie. Pero recordar que Cristo murió por mí, me lleva a entender que yo tengo como tal
hermano, yo tengo en mis manos y en mi corazón el acta especial que Dios establece para mi vida. ¿Cómo es un acta, pastor? Claro, como cuando dice uno, es que mire, ¿eso de quién es? Ese es mío. Mire, aquí están los documentos de propiedad. Aquí está lo que me acredita como tal, como poseedor del bien que usted quiere quitar. ¿Satanás quiere robarle el gozo al cristiano? Sí. ¿Quiere quitarle lo que Dios le dio? Sí. Pero ahí depende de usted y de mí, si nosotros nos dejamos arrancar lo que Dios estableció. Cuando yo pierdo eso, entonces tal vez corra tras el pecado, corra tras otras cosas, afecte mi vida. Los Gálatas necesitaban restaurar su mentalidad, restaurar lo que ellos eran, para no dejarse tentar ni arrastrar por el enemigo. Porque ¿por qué vienen las tentaciones al ser humano? ¿Cuál es la razón de que las tentaciones vengan? Destruirme. No crea que si una mujer se le ofrece, se le presenta y se le hace fácil en este tiempo varón. ¿Quién está detrás de esa mujer? Le pregunto a los varones, ¿quién está detrás de esa mujer? Por eso es que caemos, ¿sí o no? Porque no lo tenemos muy claro. Porque muchos, no, pero ¿cómo va a ser posible si ella está bonita? Si ella se llama Angelita. Se puede llamar Angelita, hermano, pero tal vez sea una diablita. Tenemos que ser claros en ese sentido. Si yo no entiendo que lo que viene ahí viene a destruirme, entonces ¿cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo voy a superarlo? Si yo no entiendo que lo que el diablo me presenta adelante es un placer temporal, pero tiene, hermano, consecuencias perversas sobre mi vida, ¿cómo voy a frenarlo? Por eso, como cristianos, nosotros nos debemos alejar de muchas cosas. Ahora, no solo los hombres, porque no solo los hombres estamos puestos ahí. Amén. Y aunque las tentaciones de la mujer tal vez no sean las mismas del hombre, hay muchas cosas que el enemigo coloca ahí para que yo me enrede. Pablo le recuerda, Cristo se dio por nuestros pecados para librarnos ¿de dónde? Del presente siglo malo. Es que el Señor prometió que nos libraría del presente siglo malo. ¿Qué es el presente siglo malo? Es el tiempo que usted y yo vivimos. Es el tiempo que enfrentamos. Uno de los procesos ahorita es que casi todos queremos irnos de Colombia, ¿sí o no? La gente está bregando a irse por aquí o por allá. Iglesia de Dios, hay cosas que están escritas que te tienen que cumplir. Donde estemos, donde vamos. Arranquemos para aquí, para allá, más allá. Ahí tienen que cumplirse. Y uno de los procesos fuertes que vienen en este tiempo es que tenemos que enfrentar muchas cosas, muchas situaciones que tendrán que cumplirse, porque como detrás de eso hay toda una maquinación perversa. Pero yo quiero que usted tenga en cuenta esta palabra. Cuando la palabra de Dios dice, el versículo 4, Cristo se dio a sí mismo por tu pecado y por mi pecado para librarme ¿de dónde? Del presente siglo malo. Aprópiese de esa palabra. ¿Por qué? Porque donde estemos, pueblo del Señor, tenemos que tener en claro eso. Si eso no está firme en mí, entonces yo seguiré huyendo de un lado y del otro. No. Caminemos con el Señor, porque Él prometió librarnos del presente siglo malo. Y se lo dijo Pablo a una iglesia que pasaba cosas bien tremendas. Ahora, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, amén, conforme a ello, pueblo del Señor, nuestra actitud debe ser distinta. Por eso dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Es decir, Pablo le recordó a ellos, miren, es necesario que nuestra actitud sea de fe, de alabanza y de gratitud delante del Señor. Porque Dios es quien nos libra. Los Gálatas pensaban que simplemente se estaban yendo de un lugar, pero se estaban alejando del Señor. Yo no puedo alejar de Dios. Yo tengo que caminar con Dios. Y entonces Pablo aborda ahora cuál era el problema. La raíz del Evangelio es Cristo Jesús. Es lo que Jesús hizo en la cruz y lo que hace por nosotros día a día. Esa es la raíz. ¿Y qué es lo que sostiene una planta? La raíz. Si no tiene raíces, cualquier viento que venga, uno se queda sorprendido de unos árboles que uno dice, pero este árbol tan grande,
Cuando menos piensa viene un viento, hermano. Hay un árbol que se llama cachimbo, ¿sí? Y ese árbol dice uno, pero ¿cómo se cambió ese árbol? Claro, sus raíces eran superficiales. Esos árboles tremendos, ¿cierto? Muchas veces pueden venirse al suelo, porque su raíz no es profunda. Por eso la raíz del Evangelio es lo que Cristo hizo por usted y por mí, para que enfrentemos, y lo que Él promete hacer en este tiempo. Ahí debo creer y debo fortalecerme en el Señor. Porque entonces, ahora volvemos el tema, en la problemática. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les dijo, ¿cómo así? Yo estoy asombrado. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el fuego, la pasión, el deseo, la búsqueda por Dios? ¿Dónde quedó eso? Para una iglesia que se veía tan prometedora, tan especial. Un hombre hizo una campaña, yo me acuerdo, una campaña de varios días. Reunió 300 personas. Y contentos todos, mejor dicho, ahí hay una iglesia, 300 personas. Empezaron a avanzar, a caminar, a ir más adelante. Cuando menos pensó, en 2 semanas, tenía 4. ¿Qué pasó con las 300? Si todos estaban contentos, si todos estaban felices. ¿Había raíz? No había raíz. La raíz del cristiano debe estar puesta en Cristo Jesús. Amén. Él debe ser nuestro fundamento, pueblo del Señor. Eventos habrán por montones, miles de millares, pueblo del Señor, pero el que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra. Usted y yo somos llamados a perseverar en el Señor, no solo para estar en uno y otro espacio, hay que perseverar en Cristo Jesús. Mire, iglesia del Señor, la reacción de ellos fue apartarse, dejar la palabra. Esa fue la reacción, lastimosamente. Por eso Pablo le recuerda esto. Entonces dice la Escritura ahí en el versículo número 6, dice: yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los Gálatas pensaron, no, nosotros nos alejamos de Pablo, nos alejamos de lo que nos predicaron, de lo que nos anunciaron. Pablo les dijo, se alejaron de Dios. No, pero no, se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, esto le presentaron, vinieron los judaizantes y le dijeron, ¿ustedes recibieron el evangelio? Sí, claro. Digo, no, pero están en el evangelio incorrecto. Perdón. Porque los Gálatas en su mayoría, muchos de ellos eran convertidos del paganismo. Entonces empezaron los judíos. ¿Cómo así que ustedes son cristianos? Ustedes se convirtieron al cristianismo. ¿Usted ya está circuncidado? Ya no estoy circuncidado. Para convertirse a Cristo tienen que circuncidarse. Y entonces algunos dijeron, pero ¿cómo? No, tenemos que circuncidarnos. Ahora, la circuncisión era una señal del judaísmo. Era para los judíos. Que es un bienestar, si lo miramos desde la salud para el hombre, claro que es un bienestar. Lo ideal es que los hombres seamos circuncidados. Pero los que nunca tuvimos a bien eso de la circuncisión, imagínense, algunos decían, no es que para que usted sea más espiritual, usted tiene que estar circuncidado. Ahora, ¿qué era circuncidar? Tomar el miembro viril de un hombre y cortar la telita que sobraba. Sí, desde la parte higiénica es muy bueno. Pero eso no hace más espiritual a una persona. Amén. No hace más espiritual a una persona. Hay cosas que yo debo tenerlas en claro. Pero cuando los Gálatas escucharon eso, dijeron, no, pero nosotros no vamos a circuncidar, vamos a circuncidarnos. Y les dijeron, ahora tienen que empezar entonces a guardar el sábado, a hacer esto aquí y allá, y ahora ya tienen a Cristo. Le hicieron una mezcla y ellos la aceptaron. Por eso Pablo les dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué querían? Enseñarles cosas diferentes, cosas extrañas y llevarlo por donde no eran. Iglesia del Señor, hay que tener cuidado. Hay mucha falsa enseñanza hoy en día que quieren llevar al pueblo de Dios por lugares que no están bien, que quieren arrastrar la iglesia del Señor.
Llevarla a espacios, hermano, donde la gente termine confiando en lo que no es, en vez de lo que sí debería ser. ¿Es fácil ser arrastrado? Sí. ¿Es fácil terminar enredado? Sí. Porque muchas cosas vienen hoy para tratar de seducir al pueblo del Señor. De manera que Pablo les dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciaremos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito, maldición. De ese tamaño era la advertencia. Era una advertencia a ese nivel de aún llamar maldito la enseñanza. ¿Por qué? Es que el evangelio es un tesoro. ¿Qué dijo Pablo? Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder no sea nuestro, sino de Dios. El evangelio es un tesoro, ¿por qué? Porque aunque mucha gente lo rechace hoy, hermano, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Es poder de Dios? Sí, claro. Solamente a través del poder de Dios nosotros podemos enfrentar la muerte, tener una vida nueva, caminar con Dios en el cielo. Solamente a través del poder de Dios. Por eso cuando algo viene en contra de esto y quita la vista de Cristo, uno de los puntos para reconocer la secta muchas veces es que la centralidad no es Cristo. La centralidad no son las escrituras. Es que aparte de las escrituras hay otros escritos que la gente los coloca como inspirados y los coloca, hermano, como la base fundamental de autoridad. Y usted lo ve en todas las sectas, esa parte, ahí. Siendo Cristo no es la cabeza, hay un hombre como cabeza ahí. Tal vez, y mira uno la palabra, no, la Biblia tiene que ser interpretada a través de eso. No es la palabra el fundamento, no es la palabra la centralidad. Por eso yo debo tenerlo en claro. Pablo le dice, no es que no hay otro evangelio, algunos perturban el evangelio, pero entiendan esto, que si aún alguien les anunciara un evangelio diferente, con estas características, si aún nosotros, Pablo dice, si aún alguien de la misma iglesia se levantara para traer un evangelio distinto, hoy en día la mayoría de la gente está corriendo otra vez para volverse religiosa. Y a uno le asombra. Es impresionante. Hace unos días me llamó un muchacho, hombre que yo menos pensé, me invitó, me citó, me gastó comida. Yo ese día no fui a comer, pero yo fui, me tomé un cafecito y me dijo, no, todo para decirme que volviéramos a guardar el sábado. Y yo lo miraba y yo decía, pero es que yo a este le di el primer paso en la fe. Yo a este le prediqué, aún lo bauticé. ¿Cómo es posible que él venga ahora a proponerme que yo me vaya a guardar el sábado con él? Le dije, no, entendamos algo. El sentido del sábado era plenamente recordar el reposo que hay en Cristo Jesús para la vida. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo tiene el verdadero reposo. Y Pablo le dijo a los Gálatas, guardáis los días, los meses y los años, porque los Gálatas empezaron a guardar otra vez esta parte. Ahora, el sábado no era la única señal. La Biblia dice que si alguno fallaba en alguno de los puntos de la ley, fallaban todos. Si la persona de 613 leyes fallaba en una, fallaba en todas. Por eso tuvo que venir Cristo. No, por eso tuvo que venir el Señor. Y yo, ¿sabe? A mí me daba dolor el corazón, y me da dolor porque yo sé que hoy en día esa persona está poca. Y varios que conocí están y sin problema lo hacen. Y yo digo, ¿dónde quedó el fundamento que había en estas personas? ¿Dónde quedó el fundamento de recordar exactamente que la salvación está en Cristo Jesús? Que la salvación es en Cristo, no para regresar, hermano, a las cosas, a los rudimentos de la ley, a las enseñanzas de atrás, a lo que era el antiguo pacto, sino para cumplir ese pacto que se cumple en Cristo. Por eso Pablo los exhortó y les dijo, si aún nosotros, si aún un hermano se levanta y dice, no, venga, es que ahorita hay que hacer estas cosas, ahora hay que organizar esto. ¿Cuántas muchas veces terminan enredados? Y llega una moda de un tiempo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la moda del tiempo que llegó un espacio donde los hermanos mandaban y decían, hay que hacer un altar en la casa? Entonces consigan piedras sin labrar. Y los hermanos andaban buscando por allá piedras y montonándolas en la casa. Y varios hermanos cayeron en eso. Ahora agarre sal y agarre vino y échele a esas piedras. Hermano, lo que purifica
purifica mi vida y mi hogar en la presencia de Dios. No necesariamente un montón de piedra, no porque la llene de sal, la tolle de aquí o de allá de vino. Lo que purifica a mi hogar es tener a Cristo en mi corazón y empezar a vivir esa palabra. Eso es lo que yo debo tener cuidado. La iglesia no puede ser desviarse, porque muchas veces nos podemos desviar por las enseñanzas de algunos y nos llevan en contra. Y por eso encontramos la palabra. Pablo les dijo esto, mucho cuidado. Ahora, si un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, ¿a cuánta gente se le ha aparecido ángel en este tiempo? Y dice, no es que se me apareció la imagen de no sé quién, se me apareció un ángel de no sé dónde. Esta palabra debería ser suficiente para decirte, reprendo diablo en el nombre de Jesús, porque es mentiroso. Porque muchos terminaron enredados de ahí. Si la gente hubiera prestado atención a esta palabra, el diablo no existiría. Y así muchas otras cosas. Porque vinieron ángeles, supuestamente revelaron, trajeron una revelación a esa persona y la gente terminó adorando ídolos y yendo por donde no debería. Por eso la palabra dice, ahora, ¿qué camino es ese? Un camino de maldición. Y Pablo lo reafirma, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso dice la palabra. Por eso lo que yo recibo debo confrontarlo con las escrituras. ¿Qué tan espiritual es esto? ¿Qué tan bíblico es esto? Porque llegan diferentes, parece por momentos como modas y cosas, hermano, para mover a la gente de la fe, para sacudirla, para enviarla en un lado. Otro tiempo hubo un movimiento que decía, traiga la foto de su familia a Caracas, a la iglesia. Ponga la foto ahí y vamos a orar por esa foto. ¿Acaso Dios no conoce a la persona por la que se va a orar? Eso es sentido común, ¿cierto? Si alguien no que traiga la foto y ponga la foto ahí porque hay que traer la foto para poder orar por él. ¿Y acaso el milagro lo va a hacer el pastor? Es que Dios conoce, aún dice la Biblia, lo conoce desde antes, hermano, de la fundación del mundo. Y cuando yo le oro al Señor, para no dejarme enredar por una circunstancia de esas, para no dejarme embolatar por cosas que llegan así. Ahora miren lo que dice la Sagrada Escritura, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Eso debería ser suficiente, ¿cierto? ¿A quién queremos agradar nosotros? ¿A los hombres o a Dios? Los hombres traen diferentes aspectos, diferentes cosas para enredar el pueblo del Señor. Y ahí que nosotros tengamos cuidado con lo de Dios. Tengamos cuidado con esta parte. Amén. Para no dejarnos enredar. Sabe, dice la Escritura, busco el favor de los hombres o el de Dios. Cuando hacemos las cosas queremos agradar a las personas. Queremos que éstas nos feliciten. Casi siempre, hermano, hacer la voluntad de Dios no va a generar que el mundo nos aplauda. Pero ¿qué más le dijo Pablo? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Esa palabra es tremenda. O agradamos al Señor o agradamos a los hombres. A mucha gente le fastidia que no le predique. Hay gente que no quiere oír, que tiene que arrepentirse. Hay gente que no quiere escuchar, que necesita volver su corazón a Dios, que necesita entregar su vida a Dios. Hay gente que no lo quiere escuchar. Trata abiertamente de rechazarlo, de molestarlo. Ahora, pensemos un poquito más allá, iglesia de Dios, y hablemos entonces de dónde viene el Evangelio. Reafirmemos esto, porque dice el versículo 11, mas os hago saber esto, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Muchos decían, no es que Pablo está predicando un Evangelio diferente. Pablo está hablando un Evangelio distinto. Como él no estuvo con Jesús, se inventó ese Evangelio. Y la gente se convertía por montones. Pero ahora estos estaban usando esto para que se frenara el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo dice, a mí no me cambió el hombre. A mí no me cambió el ser humano. El mundo trata muchas veces de cambiar. ¿Amén? Pero una de las particularidades que suceden en la vida de una persona que rinde su corazón a Dios es que el Espíritu Santo empieza a hacer una obra. Yo no sé si a usted le ha pasado que en ocasiones uno se mete en un lugar y uno no se siente de ese lugar.
¿cierto? Tal vez me invitan a una reunión y yo siento como que estoy en el lugar equivocado. Ya no es mi ambiente, yo ya no me muevo ahí, yo ya no me siento bien ahí, porque hay algo en mí que es distinto. Yo me quiero vestir en esta forma y yo siento que, caramba, no, esta no es lo que yo, no debería ser así. Amén. No debe ser así. Yo digo, no, caramba, no me siento bien. Pero ¿cómo? Si usted, que era una persona que hacía esto, no es que ahora yo soy distinto. Ahora hay algo diferente en mí. Ahora hay alguien que me transformó y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo genera ese cambio en la vida de una persona, en el corazón de un ser humano. De tal manera que uno no necesita muchas veces ni que le digan muchas cosas, sino que Dios hace la obra. Dios hace la obra en nosotros. Amén. Por eso encontramos esta parte, iglesia del Señor. Pablo dice, mi conducta en otro tiempo, yo perseguía a la iglesia y la asolaba. Pero también en el judaísmo, yo aventajaba, dice Pablo, a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Dice, ¿quieren saber si yo era celoso? Claro, yo era más celoso que muchos. Por eso se logró, o por eso tuvo lugares de renombre, sitios donde la gente lo aclamó. Iglesia de Dios, dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo dijo, mire, cuando Dios me llamó, yo me ocupé en hacer lo que Dios tenía para mí. Pueblo de Dios, saquemos este tiempo y ocupe lo que nos resta de vida. Ocupemos lo que nos resta de vida en servir al Señor, en guardar a Dios, en caminar con el Señor. Los judíos dicen, en este tiempo van a entrar al año 5993. Dicen que estos 7 años que restan van a ser 7 años muy fuertes. Y que hay unos cambios en la naturaleza y hay unos señales en la luna y unos señales en las estrellas. No podríamos decir nosotros, sí, el fin del mundo es para el año 2030. Pero puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un año. Lo importante es que nosotros caminemos con el Señor, Pastor Rosado. Lo importante es que nosotros nos preparemos y sirvamos al Señor. ¿Sabe? Pablo le dijo, yo me ocupé en ello. Yo dediqué mi vida. Yo no me fui a buscar al de aquí o al de allá. Yo me fui a buscar a Dios. Ahora, ¿por qué esta palabra se llama Mirador de Damasco? Porque hay 2 circunstancias bien especiales. Cuando Pablo recibió el llamado del Señor, lo querían matar en Damasco. Y trataron de echar mano, de llevarlo cautivo, prisionero. Y los hermanos lo bajaron a través de una cuerda por el muro. Y lo protegieron. Y él se fue a Arabia. Y en Arabia estuvo 3 años. Allí se ocupó de hacer lo que Dios le pedía, de predicar, de anunciar el Evangelio. Pero un día sintió la necesidad de regresar a Damasco. Y si a mí me han querido matar en un lugar, imagínense que yo regresara donde me querían matar. No dice, por allá ni vuelvo, ni apagar incendio. Por allá, por esa cuadra, yo no volví a pasar. ¿Cómo nos sentimos cuando nos toca otra vez regresar al lugar donde no querríamos haber regresado? Pero entonces aquí rima algo. Y aquí es donde tiene que estar el cambio de las cosas. Yo, como hombre o mujer de Dios, te debo preguntarme, Señor, ¿tú me quieres allá? Tú me estás llamando que yo vaya allá a Damasco, que regrese y me meta ahí en ese camino, Señor. Tú me estás pidiendo que yo ingrese y regrese por ese lado de Damasco. Esa debe ser la pregunta, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema que muchas veces nosotros como cristianos nos equivocamos, fallamos y cometemos errores? Cuando en ocasiones nosotros no le preguntamos a Dios y nos regresamos sin la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y fracasado? Porque nos hicimos necios en algo. Cuando tal vez Dios nos dijo, no esa es a la persona que yo te compartí, pero yo dije, para mí lo es.
Cuando Dios me dijo, no te quiero en ese lugar, pero yo digo, no es que acá me van a pagar tanto y me voy a meter allá porque yo necesito. Mire, el pueblo de Dios, tengamos en claro esto, que aquí en adelante nos quede de vida, lo que nos reste, antes de meternos en una decisión así, consultemos al Señor. Porque Dios no va a responder, ¿cuánto lo sabe? Dios no responde por Dios. Por eso Pablo regresó. ¿Y sabe qué es lo especial? Pablo dice, volvió con temor de quién se iba a encontrar. Pero Dios ya había cambiado, porque regresó. No solo a Damasco, sino que de ahí volvió a Jerusalén. Y en Jerusalén Pablo decía, yo quise encontrarme con Pedro, con él, yo quise conocerlo. Pero Dios es el que pone los reyes y también los quita. Por eso dice el verso 19, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué prejuicio pudo haber tenido Pablo? ¿Qué me van a decir los otros? Como cuando uno dice, Señor, tú me vas a llevar a tal parte, tú vas a hacer esto conmigo, pero yo me puedo encontrar esta o aquella situación. ¿Y qué tal si están estas personas allí? Pero ¿saben lo esencial? El Señor ya había quitado a los que debían estar al frente. Ahora había una persona que él nunca imaginó, el hermano de Cristo, Jacobo. Cuando Dios me llama a algo, yo busco a Dios. Y Él va a encargarse muchas veces de lo que me genera temor o de los prejuicios que yo tenga. Dios los cambia nuestra forma. Y ahora estaba una persona diferente. Y pudo sin problema estar. Y por eso digo, les escribo esto de aquí en adelante. Y les digo en Dios que no miento. Que fui a las otras regiones y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oí decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. La última parte que quiero tocarlo esta mañana. Lo más importante de recordar que el llamado viene de Dios es lo que Dios hará en otras personas. Tengan claro esto. Lo más importante no es si yo me siento agradado o contento aquí y allá, es lo que Dios hará en los que yo menos imagina. La gente se convertía, muchos se afirmaban en el Señor y algunos decían, es impresionante, pero el que antes nos perseguía ahora predica a Cristo. La gente estaba asombrada. Y esa fue la fuerza para Pablo no apartarse de Dios nunca. Haya también muchas ofertas para que usted y yo las habrá, para que usted y yo nos apartemos del Señor, las habrá pueblo del Señor. Miles de argumentos para que usted y yo no caminemos con Dios. Alguien me falló, alguien me ofendió, alguien me hizo esto, aquí y allá. Pongamos los ojos en Cristo Jesús y sigamos al Señor. Y yo felicito a aquellos que, aunque tal vez su hogar ya no funciona, están caminando con el Señor. Porque aunque tal vez se acabaron las circunstancias o le pasó este problema, siguen caminando con el Señor, porque esto es de perseverancia. Dios se encarga. Amén. Dios se encarga, yo debo caminar con el Señor. ¿Qué le dio fuerza a Pablo? Lo que escuchaba decir de los demás. Él no volvió a ser el mismo hombre, era un hombre distinto. Primero fue un perseguidor y afligió a la iglesia. Ahora anunciaba a Cristo Jesús. ¿Cuánto de Cristo hay en nuestras vidas? ¿Cuántos somos de las personas de antaño o de lo que hay nuevo en nuestra vida podríamos mostrarle? Vamos a orar, iglesia del Señor. Esta mañana yo quiero que oremos al Señor. Quiero que usted ponga su vida, usted y yo pongamos la vida en las manos del Señor. Y que nosotros hoy reafirmemos esta parte. Reafirmemos esto. Sostenga su vida en Dios. Sostengamos en Él. Señor, gracias. Hoy, Señor, ponemos nuestro corazón, nuestra vida en ti, precioso Rey. Señor, hemos venido, Dios mío, esta mañana, Dios de los cielos, Señor, reconociendo, bendito Dios de la gloria, que eres tú nuestra fortaleza, reconociendo, Señor, que eres tú quien nos levanta, que nos sostiene, Señor, que nos lleva avante siempre, papá. Gracias por lo que tú haces en nuestro corazón, bendito Rey de los cielos, Señor, porque ha sido la fuente, Señor amado, para no desanimarnos, para no desalentarnos. Ha sido la fortaleza que necesita nuestro corazón hoy para proseguir. Ha sido, Señor, el fundamento que necesitamos hoy para avanzar, bendito Dios de la gloria, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú fortalezcas tu pueblo, Padre.
Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres Rey. Gracias porque tú eres Señor de señores. Oh Dios omnipotente. Señor, te alabamos, bendito Rey. Gracias, Señor. Son tus misericordias lo que nos sostienen. Es tu amor, Señor, lo que hoy nos reviste, bendito Dios. Es tu paz, Señor, lo que hoy sustenta a tu pueblo, Señor. Eres tú, Dios mío, el fundamento firme, el fundamento especial, bendito Dios. Eres tú, Señor amado, que nos llena, bendito Dios, con tu paz, Señor, con tu plenitud, Dios mío. Eres tú, Señor, que nos llena, Señor, de tu poder, de tu gloria, maravilloso Dios de la gloria, Señor. Gracias, bendito Dios, ven, Señor. Ven a afirmar tu pueblo, precioso Rey del cielo, Señor. Gracias, precioso Rey de Reyes, Señor amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, mi Dios. Eres hermoso, Señor.
sonríe. Voy a invitar a todos aquellos bautizados en el Evangelio a participar de la cena esta mañana. Vamos a participar de la cena del Señor. Nos pedimos de las redes para participar de la cena. Nos despedimos de las redes, Dios bendiga. Quiero que se tenga